¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta sesión vamos a ver todo lo relacionado de gran manera con perfiles. Eh, y esto también tiene que ver obviamente con la sesión de videos del estilo Art Deco del Banco de México. Eh, Podemos ver aquí que tenemos esta sección que es con la que empezamos. Vamos a moverla un poquito ya que lo que nos interesa es precisamente ver los perfiles, cómo los controlamos, cómo los definimos, tanto en sweep como en reveal. Eh, Obviamente por cuestiones de tiempo, lo que vamos a enfocarnos es con la parte del sweep. Pero obviamente lo que veamos aplica a cualquier tipo de perfil en general. Eh, lo más sencillo en este caso es que abramos el- el- el archivo de sweep. Eh, si yo en este caso en la sección eh, reviso, pues bueno, tengo definido un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos entre calle A, entre calle B, entre calle C, donde sería la entrecalle, digo, perdón, en este caso sería, pues sí, la B, ¿no? La que llamamos como entrecalle B. Y lo primero que vamos a ver en general en una familia, en este caso de perfiles, pues es esta parte que es la categoría. Cuando nosotros tocamos la categoría es muy importante la definición para qué vamos a usar el perfil. En este caso podemos ver aquí que dice profile. Vemos esta parte que dice la sección, que no está definida porque básicamente esta sección es una sección que tiene que ver con la parte estructural, ¿no? Ya sea un perfil C, por ejemplo, yo lo toco y sería este tipo de perfil o sería un tipo I, etcétera. Pero en este caso particular no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es el uso del perfil. En este caso, por ejemplo, lo podemos tener genérico o que si se va a usar específicamente para la fascia, para el gutter, para el mullion, que sean la parte de los muros cortina. Aquí también si va a ser un reveal, que en este caso sería la parte que quita. En fin, si va a ser para algunas partes de la escalera, como para las narices, etcétera. Las huellas, los cimientos de una pared, un wall sweep, etcétera. Por ejemplo, en este caso estamos como genéricos, pero también podremos ponerlo específicamente con wall sweep. ¿Qué ventajas a veces tiene que sea genérico? Que este genérico, al no tener una definición como tal, puede que lo pueda utilizar ya sea en las escaleras, en el foundation, en el wall sweep, ese mismo perfil. Ok, entonces esa es la primera parte que es muy importante definir. Es esto y como estábamos viendo aquí yo ya tengo definidas un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos. Estos ya en general cuando yo le cambio, estas variables van siendo diferentes. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, un ladrillo le doy apply y es este que está aquí. Le doy dos ladrillos y va a ser un tamaño mayor. ¿Qué es lo que hace? Pues el valor de un ladrillo, pero simplemente aquí donde dice el número de ladrillos le pone 2. Eh, Estamos viendo que esta que dice dos, tres ladrillos es exactamente lo mismo. ah, lo único que cambia es el número de ladrillos. Vemos que también yo puedo tener variables donde se hagan cálculos. Por ejemplo, la altura va a ser el número de la altura por la altura del ladrillo. Esto se queda en color gris porque, pues como es un cálculo, no hay problema. Este, También vamos a ver que la altura del ladrillo va a ser una tercera parte de la longitud del ladrillo. Eh,
Y bueno, vamos a tomar, por ejemplo, la parte de B, que dice que el entrecalle B son 200, de profundidad son 200, la altura del ladrillo son 200 porque son 600, etcétera. Si yo le doy apply, nosotros podemos ver que aquí está nuestro ladrillo, que en este caso en la sección eso equivale a este de aquí en particular. Bueno, ya una vez que tenemos este perfil, lo primero que vemos es que nada más existe pues la línea que forma este perfil cerrado, pero no vemos nada más. Y aquí en muchas ocasiones cuando son familias que alguien genera, etcétera, a veces nos apagan esas variables. Entonces, cuando yo tengo mi comando de Victoria Victoria, en mi comando corto de Victoria Victoria, que sería el Visibility View o el VG, Visibility Graphics, vamos a ver que aquí en Annotation Categories está apagado tanto las dimensiones como los planos de referencia. Los vamos a encender para que aquí aparezcan los elementos. Y la primera parte que vemos es nuestro, digamos, nuestro eje Z, nuestro origen X y Y. Vemos que aquí están las variables que hace rato mencionamos. Si son muy grandes, pues cambiamos el tamaño de la escala y podemos jugar un poquito para que sea más fácil trabajar. Y entonces lo que estamos viendo es que yo tengo la profundidad del ladrillo, la incrustación del muro, que es exactamente igual. Por ejemplo, si esto yo me voy al ladrillo 1 y le doy apply, podemos ver que el ladrillo, esta es la altura, esta es la profundidad del ladrillo y esta es la incrustación en el muro. ¿Ok? Este, Así está definido este perfil. Normalmente esta raya de aquí en un lado es la parte exterior del muro, en el otro es la parte interior. Eh, Habría que verificar exactamente cuando funciona el perfil cómo aplica. En este caso particular, por ejemplo, si yo le doy la intercalle B, vamos a ver que la profundidad del ladrillo y la incrustación son exactamente iguales. Le doy apply y vamos a ver que esto queda, este ladrillo queda a paño. Es decir, exactamente tanto acá como acá. Eh, y bueno, así nosotros podemos trabajar. Una parte interesante de los perfiles, y lo vamos a hacer, es que a veces yo el perfil le puedo adicionar ciertas cosas como detalles, ¿no? Y esos detalles pueden ser muy útiles. En este caso, por ejemplo, si yo me voy aquí a crear una nueva familia y bueno, le voy a dar aquí en English y le voy a dar, vemos que para familia tengo uno con line, eh, item line based o el detail item, que es el que yo voy a escoger. Por ejemplo, vamos a suponer que para colocar yo este ladrillo voy a requerir un soporte. Eh, Ya lo tengo yo un poco adelantado en otra familia, pero simplemente para que vean cómo opera. En este caso, por ejemplo, pues voy a hacer un pequeño rectángulo. Eh, no importa, aproximadamente lo hacemos así. Eh, lo primero siempre es bueno verificar las unidades. En este caso las unidades son en milímetros. Este de distancia no se utiliza. Si cualquier cosa les da desconfianza, bueno, pueden cambiarlo también a milímetros. Pero todas las unidades o lo que estemos manejando son en milímetros. Vamos a suponer que este perno lo queremos que esté centrado con respecto a este plano y a este plano. Entonces, pues simplemente con mi comando corto de dimensionar, di, yo le puedo dar aquí, aquí, después puedo acotar ok, y
puedo hacer exactamente lo mismo con respecto a esta parte. Es decir, es un perno que va a quedar centrado en un lado y en el otro. Entonces, las unidades ahorita de momento son relativas, no importa cuántos sean, pero por ejemplo, cuando yo le pongo aquí que sean iguales, vemos que automáticamente ya quedaron. En este caso es exactamente lo mismo, le pongo estas cantidades y ya quedó. Eh, si recordamos nuestro perfil, bueno, nuestro ladrillo, que es un perfil, este mide 200, entonces vamos a suponer que, pues bueno, no puede ser 75, 70 o 80 un perno, que 40 va a ser en un lado, 40 va a ser hacia el otro lado, y como es una altura de 200, tal vez unos 10 o 15 milímetros de diámetro funcionen bien. Eh, para eso, por ejemplo, nosotros en esta parte podemos crear una variable. Vamos a crear la variable largo, eh, que es de longitud y es de el estilo type. Y vamos a crear otra que sea ancho, ¿no? Y con estas dos, por ejemplo, el largo comentamos que podría ser de 80 o de 70. Y aquí podemos darle unos 15, más o menos. Eh, Nosotros siempre vemos que existe este deloc. Yo recomiendo en muchas ocasiones colocarlo. ¿Por qué? Pues porque si yo modifico acá, a veces estos valores se me cambian. Si no quiero que se cambien, pues le pongo candado y entonces estos valores no se van a cambiar si yo quiero arrastro el ratón con estos elementos. Aquí simplemente toco la cota y le voy a decir que este es de un ancho de 15. Toco esta cota y le voy a decir que es de un largo de 70. Eh, Mismo caso, yo puedo cambiar aquí la escala, por ejemplo, para que se vea un poco más eh, de acuerdo a los tamaños o las dimensiones que yo estoy manejando. Y vamos a suponer entonces que este es un perno y que tiene rosca en ambos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una línea, vamos a suponer una línea que está aquí, le voy a decir que empiece aquí y que aproximadamente esté aquí con esos 60 grados. Entonces, yo puedo usar mi comando align, comando corto AL, y entonces yo le digo que con tabulador este punto sobre esta línea se mantenga. Si aquí me dice que no va a funcionar, bueno, pues en ocasiones quiere decir que ya esta restricción ya la tiene. Lo mismo pasaría de este lado, aquí no protestó. Y en este caso, y con la tecla tabulador hasta que sale el punto y le voy a decir que aquí está. ¿Para qué ponemos este punto? Bueno, en este caso, si por ejemplo cambio de largo o de ancho, pues queremos que esa cuerda se ajuste y siempre es conveniente que nosotros hagamos ese tipo de pruebas. Es decir, por ejemplo, le voy a dar 20, le doy apply, vemos que esto creció, le voy a dar que mida, no sé, 80, le vamos a dar apply y vemos que la línea se desplaza con este origen, ¿ok? Entonces, esto pues nos ayuda precisamente a que nuestra definición de la familia pues primero esté probada y funcione como nosotros esperamos si en algún momento tenemos que hacer este tipo de cambios de geometría. Bueno, yo puedo seleccionar le puedo dar un copy, le puedo usar múltiple y le puedo decir que lo copie de aquí a acá, por ejemplo, con 3 unidades y otra vez 3 unidades y vamos a desplazarlo aquí. 3 unidades, verán ustedes que me lo copia varias veces porque aquí lo tengo como opción múltiple. Vamos a probarlo y en este caso, eh, pues volvemos a repetir lo mismo. Vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño. Le voy a regresar a 15.
o a 10, vemos que todos se ajustaron. Obviamente el ángulo cambia tantito por el tamaño y se mantiene. Si yo le doy 70, vemos que se ajustaron. Eh, la idea es que yo genere pues algo similar en el otro lado, que sea la rosca. Ya sea una rosca igual o una rosca contraria. En este caso particular vamos a hacerlo una rosca contraria, nada más para cuestiones un poquito que se vea diferente. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, le damos AL de Align con tabulador, aquí, eh, si eso va a, a restringir el sketch, quiere decir que pues de alguna manera eso ya existía, ok. Este, entonces en este caso pues lo vamos a dejar así. Vamos a probar rápidamente si yo le cambio de largo, si este elemento va a cambiar y va a viajar en conjunto. Ya vimos que sí queda y en este caso vamos a igual hacerle una copia como hicimos hace rato. Lo vamos a dejar como múltiple y si no mal recuerdo habíamos usado la cantidad de 3. Entonces vamos a darle unas 4 cuerdas similar como las que tenemos aquí. Hacemos una última prueba y con esto ya tenemos nosotros nuestro, eh, digamos, nuestro elemento que se puede ajustar este perno a las intenciones que nosotros quisiéramos. Lo importante de este detalle es que va a generarse una línea de referencia exactamente al centro y en medio de ese perno. Ya una vez que tenemos estas dimensiones, voy a seleccionarlas, le voy a decir que el visibility y me dice que este perno se puede ver en la visibilidad de burdo, medio y fino. Voy a mencionar que todos estos elementos nada más en medio y en fino, pero en el caso de la rosca, bueno, de lo que sería la cuerda del perno, este, en este caso le vamos a cambiar la visibilidad y lo vamos a poner únicamente en fino. En este caso es importante porque según la visibilidad en algunos elementos voy a ver más o menos detalles. Bueno, ya una vez que tenemos este elemento, nosotros podemos decirle a esta familia que lo cargue en el proyecto. Nos dice en cualquiera, si en la fachada, si en y la sweep o en el otro que yo ya tenía definido como perno soporte. Lo voy a poner que se vaya aquí al telar hilada, que es el que nosotros tenemos. Eh, vamos a ver que aquí lo está poniendo, pero si recordamos, como le dijimos que en burdo no queríamos que se viera nada, cuando yo le doy este fino, vemos que aquí se alcanza a ver. Ahora bien, ya que tenemos este elemento, lo primero que podemos probar es precisamente eso. Vemos que si yo pongo el estilo medio, burdo o fino, este detalle aparece o no aparece. El segundo punto interesante que vamos a hacer aquí es que yo voy a generar, por ejemplo, con RP un reference plane. Voy a crear este reference plane y le voy a decir que esto va a estar exactamente a la mitad de la altura. Es decir, vamos a crear rápidamente una variable que se va a llamar, por ejemplo, mitad altura, donde esta mitad altura, obviamente es de longitud. Vamos a ver que aquí me lo va a agrupar en dimensiones, pero por alguna razón aquí está en order para que esté todo en el mismo
en el mismo grupo le voy a poner en Other, ¿ok? Y entonces, ya que tengo la mitad de la altura va a ser altura entre 2, porque va a ser la mitad. Y ya nosotros con ese valor de la mitad de la altura, yo ya lo puedo con mi comando corto DI de dimensionar. Esto ya puede quedar como lo toco, como la mitad de la altura. Y entonces, si pues bueno, yo ya le puedo dar un align y le digo y vemos que este se puede ajustar acá. Y después le digo con este plano que está aquí, con este reference plane, le puedo decir que con esta parte quede exactamente a la mitad. Y entonces este elemento ya queda ajustado para cualquiera de los elementos que yo tengo. Tengo un ladrillo, vemos que obviamente aquí este ladrillo en particular, pues bueno, el perno sobresale. Entonces, por ejemplo, hay algunos elementos como que este perno en particular no va a ajustar, pero en el caso, por ejemplo, de la entrecalle, podría funcionar perfectamente, ya sea en la A, en la B o en la C. Y entonces, lo siguiente que vamos a crear es una variable que se llame perno y lo que va a tener es en la parte común que sea una variable sí y no, es decir, que si se enciende o se apaga. Entonces, por ejemplo, en el ladrillo 1, pues no quiero que se vea, en el ladrillo 2 no quiero que se vea, en el ladrillo 3 no quiero que se vea. Posiblemente en la entrecalle A que mide 100, podría ser en la entrecalle B, en la C. Aquí, por ejemplo, podría dejar que se vea en ambos, ¿no? Tanto en A, en B y en C, este perno esté encendido. Y entonces, cuando yo selecciono mi perno, aquí en propiedades, vemos que aquí está visible, pero aquí tenemos este pequeño elemento que es muy útil porque aquí me lo relaciona con las variables. Le doy clic aquí y me dice una variable de encendido y apagado está horizontal y está perno. Entonces le voy a decir que el perno se va a encender o se va a apagar dependiendo de los elementos. Y entonces en la versión 2022 y me parece que también 2021, bueno, ya existe este preview. Este preview de visibility que está aquí abajo, lo que me permite es ver cómo se va a notar en mis familias. Por ejemplo, acá le voy a decir un ladrillo y vemos que en este preview ya no se ve el perno. Si yo lo hago en el B, le doy apply, vemos que ahí se ve. Ahora, otro tema que es muy interesante, si recordamos, es que yo aquí manejé unas variables que son largo y ancho, las cuales también puedo controlar directamente desde es decir, este perno podría ser más grande si la altura es de 200 y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que para yo puedo crear dos variables que se llamen largo y le voy a poner guión bajo perno, donde la longitud, eh, la longitud está bien, perdón, quería ponerlo aquí en Other, el largo perno y el alto perno, ¿no? O altura perno. ¿Qué quiere decir? Que son la altura y el largo que va a tener el perno en cada una de nuestros elementos. Entonces, por ejemplo, la altura perno, por ejemplo, si yo quiero que esto quede más o menos agrupado, le puedo decir que suba tantito para que esto se vea mejor. Y le puedo decir que la altura del perno sea vamos a ponerle de 20, que es un 10%, o le puedo dar 20 o le puedo dar un porcentaje. Por ejemplo, en este caso, le voy a poner 0 y le voy a poner que va a ser la altura
por 0.1, que sería el 10%, ¿no? Y el largo del perno, pues podría ser también eh, el largo, lo que nosotros tenemos como la incrustación, la profundidad del ladrillo, en este caso sería eh, la incrustación en muro, ¿no? Multiplicada por algún factor, en este caso si es 200, si queremos que sea, pues que sea como del 30%, ¿no? Vamos a ver, podría ser un 30%, podría ser un 35%, ahí se ve más o menos bien. Le vamos a dar apply. ¿Por qué le doy en proporción? Pues porque automáticamente si yo tengo entre calle A, etcétera, estos valores se van a ajustar. ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta es cuando yo seleccione mi familia, vimos que aquí le podemos acercar la visibilidad, pero si yo me voy a esta parte de editar el tipo, aquí tenemos las variables y de igual forma en la misma zona lo podemos asociar. Y entonces yo le puedo decir que el ancho va a ser la altura del perno y que el largo es el largo del perno. ¿Ok? Entonces vemos que este mide 35, que este mide 5 y en dado caso yo ahorita lo ajusto, pero lo puedo dejar ahí. Entonces vemos que en este perno está proporcionado, vemos que en la entrecalle B, cuando yo le dé apply, también me lo va a hacer proporcionado al tamaño, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente con esto nosotros cubrimos lo requerido para un perfil. ¿Cuál sería el perfil? Que bueno, que tenga variables, que ese perfil sea cerrado, que esté orientado con un origen, etcétera, y que se comporte bien. Siempre es bueno probarlo. Ahora viene la parte más emocionante, que es cargar esto en el proyecto donde lo tuvimos. Entonces, en el momento que yo cargo esta definición y le digo que sobrescriba la definición como está, podemos notar que el perno en estos dos elementos queda asentado tanto de este lado como de este lado. Podemos ver que posiblemente el perno puede ser un poquito más, en proporción puede ser un poquito más largo, es decir, que el largo del perno en vez de 30.35 podría ser inclusive 0.45 y la altura del perno, inclusive podría ser un 18%, por ejemplo. Y le podemos dar apply y aquí podríamos ver cómo queda. Lo volvemos a cargar en la fachada Art Deco. Le damos un override. Y aquí lo interesante es que en esta sección ya me aparece este detalle del perno, incluyendo esto, pero ya me aparece el detalle. Y si yo voy cambiando mi detalle a medium o a fine o a coarse, vamos a ver que yo puedo controlar eh, esta parte de la visualización del detalle que viene en conjunto con mi entrecalle. Con eso, bueno, cubrimos una parte importante en lo que se refiere a perfiles. Recuerden que si no se ven las variables por alguna razón, con eh, Visibility View o Visibility Graphics, VG o BB, yo puedo llamarlas y las puedo encender, que fue lo que hicimos, y podemos ya
proceder y entender un poco más cómo funcionan algunos perfiles que nosotros cargamos de un tercero, por ejemplo. Espero les haya gustado mi video. Obviamente este es parte de los videos de la fachada de Art Deco, pero aplica en términos generales para perfiles en lo que yo lo quiero usar. Gracias y los espero en mi siguiente video.